Muchas gracias. Muchas gracias. No voy a presentar al doctor José Luis Sardón para los peruanos porque es ampliamente conocido. Él es profesor de Derecho, es economista y es decano de la Facultad de Derecho de la UPC y es autor de libros como Libertad Económica y Régimen Político, La Constitución Incompleta, Walter Piazza en el Ministerio de Economía y Finanzas, ese me acuerdo yo, y Aproximaciones de 1985. Es suficientemente conocido en el Perú, pero estamos transmitiendo para liberales de toda América Latina y de Estados Unidos y Europa que nos están participando en estos seminarios, en estas sesiones del Centro de Liberalismo Clásico. José Luis Sardón es abogado por la Universidad Católica Santa María de Arequipa, máster en Ciencia Política y doctor en Economía. Él reúne las cualidades de jurista, abogado, jurisperito y economista, experto en economía y por lo tanto está ampliamente capacitado y es lo que ha hecho en el desarrollo de su producción intelectual para combinar economía y derecho, es decir, el análisis económico del derecho, los malos resultados de leyes aparentemente buenas. Y últimamente ha estado por la prensa en el Perú, esto lo digo también para los de Venezuela, de Colombia, Guatemala que nos están siguiendo. El doctor Sardón en la prensa del Perú ha estado escribiendo sobre una visión liberal de la democracia que no es una visión acrítica de la democracia y ha hablado específicamente de una democracia blindada. Esa ha sido su expresión, como tal vez, y eso ya va en términos de pregunta para él, tal vez eso sea una democracia con límites, como se conoce en la tradición del pensamiento liberal clásico. ¿Qué es una democracia con límites? ¿Cuáles son los límites? ¿Por qué se necesita una democracia con límites? ¿Qué pasa cuando no existen esos límites? Esas son las preguntas con las cuales dejo a Arturo Valera, nuestro moderador, que va a estar en el segundo tiempo a cargo de las preguntas, observaciones, comentarios que vengan tanto de los aquí presentes como de los presentes online, los que están a través del chat del equipo del Centro de Liberalismo Clásico que dirige Rubén Bonilla, van a estar formulando también. De manera que los que están conectados pueden formular en nuestro segundo tiempo preguntas, dudas, comentarios, observaciones, incluso críticas, como muchas veces sucede aquí todos los martes de 8 a 10. Hoy muy especial, tanto por el invitado como por el tema José Luis Sardón sobre liberalismo y democracia. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias al Centro de Liberalismo Clásico, especialmente a Alberto, por esta cordial invitación. Para mí es un gran gusto estar esta noche con ustedes, ¿no?, para discutir este tema tan importante de la relación entre liberalismo y democracia. Yo quisiera empezar mi presentación, no sé si la podríamos poner. Sí. Yo quisiera empezar mi presentación con la primera diapositiva, ¿no?, donde la siguiente, por favor, donde se grafica la relación entre la libertad económica y el crecimiento, ¿no? Este cuadro está tomado de la última edición, la edición 2011, del reporte de Libertad en el Mundo, el estudio que hace todos los años o casi todos los años el Instituto Fraser del Canadá. Y aquí se ve claramente una relación entre la libertad económica, que está en el eje de la X, y el ingreso per cápita, que es el nivel, es la medición estándar
del nivel de desarrollo de los países. A mayor libertad económica, pues mayor nivel de desarrollo. Es muy fuerte la relación entre una y otra variable. Ahora bien, ¿qué cosa es la libertad económica? Dicho en positivo, la libertad económica es la afirmación de los derechos de propiedad y la seguridad de o la protección de la libertad de contratación. Y dicho en negativo, la libertad económica pues es menos impuestos y menos regulaciones. Entonces, diríamos, la explicación principal que se ha podido alcanzar en la teoría económica del crecimiento económico, ¿no? El predictor más importante que hay de crecimiento económico y de nivel de desarrollo es la institucionalización de la libertad económica. Ahora bien, en la siguiente, por favor. El gran pensador y economista austríaco Ludwig von Mises, en su pequeño libro Liberalismo, donde condensa toda su explicación de qué es el programa liberal de gobierno, señala allí que a fin de cuentas todo el programa liberal se reduce a una palabra, y esa palabra es propiedad. En el estudio que yo les he mostrado en la diapositiva anterior, los derechos de propiedad vienen a ser un componente, ¿no?, aproximadamente el 20% de la libertad económica. Pero desde el punto de vista jurídico, lo que dice Mises es más correcto, porque todas las demás libertades a las que comprende el índice de libertad económica son en realidad una proyección de los derechos de propiedad. Por ejemplo, la libertad contractual, se puede decir, no es sino la socialización o la expresión social, ¿no?, de los derechos de propiedad. No podría haber contratación si no hay antes derechos de propiedad claramente definidos. Entonces, pues, desde el punto de vista del derecho, esta idea de Mises es totalmente correcta. Ahora bien, entrando a nuestro tema, ¿no?, la pregunta es hasta qué punto la democracia, ¿no?, la democracia contribuye al fortalecimiento de los derechos de propiedad o de la libertad económica y por lo tanto al crecimiento económico. Esa es una pregunta, ¿no?, que es objeto de estudio desde diferentes ángulos. Ha sido ciertamente estudiada, ¿no?, desde el ángulo de la economía política, también desde la ciencia política, en fin, desde muchos ángulos se ha abordado esta pregunta compleja de la relación entre la democracia y la libertad económica o, más directamente, el crecimiento económico. La siguiente, por favor. Ahora bien, muchos estudios han acreditado que existe una relación entre el crecimiento económico y la democracia. O sea, el crecimiento económico como variable independiente definitivamente refuerza la afirmación de la democracia. ¿Por qué razón? Porque con crecimiento económico, pues, se forma una clase media, ¿no?, se forma una clase media consciente de sus derechos civiles, ¿no?, que demanda respeto a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, etcétera. Entonces, claramente hay una relación entre una cosa y la otra. Si nosotros vemos, por ejemplo, cuáles son los países más desarrollados del mundo, la gran mayoría de ellos tienen democracias, ¿ya? Pero lo que no sabemos es en qué sentido va una cosa y la otra, ¿no? ¿Cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente? Ciertamente el crecimiento económico lleva a la democracia, pero lo que no es tan claro es hasta qué punto la democracia lleva al crecimiento económico. En ese sentido, puede que sí y puede que no. Es una relación más problemática, diríamos. La relación de la democracia como variable independiente
y el crecimiento económico como variable dependiente. Allí es donde hay que hilar fino. La siguiente, por favor. Hay muchos autores que han señalado esta relación complicada de la democracia con el crecimiento económico por distintas razones, ¿no? Y no solamente desde el punto de vista de la teoría, sino también de la práctica. Entre ellos, por ejemplo, hay un economista neoclásico, llamaría yo, profesor de la Universidad de Harvard, que ha venido al Perú más de una vez, me parece, Robert Barro, ¿no? Él tiene varios trabajos, ¿no? Donde muestra lo problemática que es la relación entre la democracia y el crecimiento económico. Pero también hay otros autores todavía más críticos y más duros sobre esto, ¿no? Entre ellos cabe mencionar a un economista austríaco, ¿no? Hans Hermann Hoppe, que tiene un libro muy duro sobre el tema que se llama La democracia, el Dios que falló, ¿no? Hans Hermann Hoppe hace notar algo que también se presenta en esta tabla. Lo que dice él es que hasta la Primera Guerra Mundial, en la que predominaban las monarquías en Europa, se tenía una situación donde la presión tributaria o el gasto público eran aproximadamente 10% de las economías de esos países europeos, pero que con la posterior difusión de la democracia en Europa, ¿no? La presión tributaria y mejor todavía el gasto público, que es una mejor medida del tamaño del Estado sobre la economía, ¿no? Fue creciendo hasta los niveles que se tienen ahora, ¿no? Como sabemos, actualmente en Europa se tienen países que superan el 30% de presión tributaria y gasto público, como Inglaterra, por ejemplo, otros que superan el 40%, como es el caso de Francia, y se llega a tener el caso de los países escandinavos, como Noruega, o Suecia, o Finlandia, donde la presión tributaria y el gasto público llega a niveles de 50%. ¿Ya? Entonces la pregunta muy sencilla es, ¿cuál es el gobierno limitado que prometía la democracia? ¿No? Es la pregunta. Esta tabla no la ha hecho Hans Hermann Hoppe. Esta tabla es de uno de los tecnócratas más renombrados del mundo, es el economista italiano Vito Tanzi, que durante muchos años él fue un destacado director del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y acá vemos la presión tributaria en una muestra de países desarrollados desde 1870, el siglo XIX, hasta el 2009, ¿no? Y vemos cómo ha ido aumentando cada vez más y más y más la presión tributaria y el gasto público en esos países, ¿ya? Llegando a niveles efectivamente de 50%, por ejemplo, Austria 52%, ¿no? Bueno, en los Estados Unidos es un poco menos, 42%, en Suecia 52% también, en Francia, según esta tabla, es 56%, etcétera. O sea, unos niveles muy, muy altos de presión tributaria y gasto público en realidad, que es lo que se mide acá. La siguiente, por favor. Este gráfico es la conclusión de un estudio muy perturbador que presentó hace unos años el American Enterprise Institute de Washington. Lo que se presenta acá es una comparación de las democracias versus las dictaduras en términos de crecimiento. Tenemos 4 pares de columnas. Las tres primeros pares de columnas que están con fondo blanco y hay un último par que es el promedio con un fondo crema, ¿no? En el fondo blanco vemos comparaciones de 5 años. Esto abarca un periodo de 15 años, ¿no? Entonces, el primer par de columnas es del 9.1 al 9.5. Luego viene del 9.6 al 2000 y finalmente del 2001 al 2005. Y finalmente hay el promedio. Pero, ¿qué es lo que se compara? Las columnas verdes es el crecimiento promedio de los países. Fíjense, todas las columnas se refieren a los países económicamente libres. Ellos han tomado acá el cuartil más libre del índice de libertad económica del estudio del Fraser y de la Heritage, de los dos estudios. Pero han tomado, por otro lado, la data
de lo que se suele llamar los países políticamente libres dentro de los económicamente libres y los políticamente reprimidos dentro de los económicamente libres. ¿De dónde han sacado esa data? La han sacado de un estudio que es más antiguo que los índices de libertad económica, que es un estudio que hace una ONG que se llama Freedom House, que queda en Virginia, en las afueras de Washington. Entonces, pues, aproximadamente el estudio cubre 40 países. Existen países económicamente libres que son también políticamente libres, pero también los hay económicamente libres y políticamente reprimidos, ¿ya? Y acá se tiene la comparación del nivel del crecimiento promedio que registra cada uno de esos grupos. ¿Y qué es lo que se encuentra? Bueno, en el promedio vemos que hay una diferencia de 3 a 1, o sea, una diferencia muy contundente entre lo que crecen unos y otros países, ¿no? Según sugiere este resultado, la combinación más propicia para el crecimiento vendría a ser, pues, libertad económica y represión política. Yo les quiero decir que este estudio ha sido criticado, ¿no?, por varios autores, entre ellos un autor alemán, Eric Wiede, ¿no?, un profesor de economía y ciencia política, que han dicho que acá falta una variable de control, que es lo que él llama la ventaja del atraso. Lo que dice Wiede es que los países políticamente reprimidos vienen más atrás, están más atrás en el continuo del crecimiento económico y por lo tanto les es más fácil avanzar rápido. Sin embargo, en la crítica que hace Wiede no llega a formalizar en una tabla y la razón sencillamente es que introduciendo esa variable de control de la que él habla disminuye la diferencia, pero no desaparece, ¿ya? O sea, disminuye, pero no desaparece. O sea que de todas maneras hay un germen de verdad en este tema que presenta este estudio. El siguiente, por favor. Tratando de entender por qué pasa esto, ¿no?, tendríamos que decir lo siguiente, ¿no? Tendríamos que entrar a un debate que se ha venido dando en los Estados Unidos en los últimos, yo diría, 20 años, ¿no? En realidad, a partir de los años 80. Ustedes saben que en los años 80, en el gobierno del presidente Reagan, se estableció el National Endowment for Democracy en los Estados Unidos, que fue un proyecto bipartidario, donde coincidieron los republicanos y los demócratas, ¿no? Entre otras cosas, esa ONG ha publicado y publica un journal muy prestigioso, el Journal of Democracy, ¿no? Pero frente a ese movimiento ha surgido otro movimiento crítico, generalmente de académicos que trabajan en los Estados Unidos pero que no son norteamericanos, ¿no? Entre esas figuras, la más importante es una que ha derivado finalmente al periodismo, que es Fareed Zakaria. Zakaria, ¿no?, es en realidad un politólogo, nació en la India, educado en los Estados Unidos, una figura muy importante, ¿no? Actualmente es un periodista de la CNN, de un programa de opinión los días sábados o domingos, ¿no? Y él escribió un libro hace un tiempo sobre el futuro de la democracia, el futuro de la libertad, perdón. Y ahí acuñó el concepto de las democracias iliberales. Democracias iliberales serían aquellas en las que hay elecciones, pero no hay libertad, ¿ya? A esto hay algunos que han contestado, ¿no?, ásperamente desde el NID, que dice en realidad hay elecciones, pero no hay democracia. Entonces ahí ha empezado una discusión muy dura sobre el contenido del concepto de democracia. ¿Qué cosa es la democracia? ¿La democracia es solamente elecciones o es algo más que las elecciones? Ese es un debate complejo, ciertamente, pero lo que hay que subrayar es lo siguiente, ¿no?, que por razones epistemológicas, ¿ya?, el contenido de la democracia termina siendo siempre, principalmente, las elecciones, ¿ya? Lo que define principalmente la democracia es el que haya o no haya elecciones.
Pueden haber otros contenidos, pero que son más difusos, ¿no? Y más complejos de identificar. Tenemos casos ciertamente del vecindario en América Latina, de países donde se tienen elecciones, pero no hay, o se tiene democracia sin libertad, o si se quiere, elecciones sin democracia. Yo diría que los tres casos más saltantes, bueno, son Venezuela, con el presidente Hugo Chávez, también me atrevo a decir Bolivia y la Argentina, ¿no? Lamentablemente. Pero el caso extremo de elecciones sin democracia o democracia sin libertad, hay que recordarlo, es Alemania en 1932. Hitler y los nazis no fueron elegidos directamente por el pueblo alemán, pero sí fueron elegidos indirectamente, ¿ya? Y no fue la primera vez que ganaron las elecciones, ganaron con mayoría relativa, sino fue la cuarta vez. Al cuarto triunfo consecutivo en mayoría relativa, el Bundestag acordó nombrar canciller federal a Hitler. O sea que fue una llegada al poder por la vía democrática, aunque indirecta. Otros autores que la siguiente, por favor. Otros autores que han aplicado este concepto son, por ejemplo, Peter Smith, ¿no? Peter H. Smith es un profesor de la Universidad de California en San Diego, y él ha aplicado este concepto sobre todo al análisis político de América Latina. Entonces, él ha en este cuadro presentado cómo las democracias iliberales son cada vez más frecuentes en la región, en América Latina. Acá hay la comparación de 3 décadas. Las barras celestes de la mano derecha son las democracias liberales que van desapareciendo, y las barras oscuras de la izquierda son las barras de las democracias iliberales que van aumentando en número. La siguiente, por favor. Él dice que se puede hacer esta combinación de las dos variables. En el eje, la X, abajo tendríamos la situación de elecciones, ¿ya? Y hay 3 categorías que él utiliza allí: autocracia, semidemocracia y democracia. Y en el eje, la Y, está la existencia o no de derechos y libertades ciudadanas, incluyendo las económicas, pero no solamente las económicas. Entonces, así tendríamos las 9 combinaciones posibles, las 9 cuadrículas que el cuadro abarca. No todas están ocupadas, no a todas les ha puesto nombre, pero fíjense, la peor situación sería aquella de la autocracia en línea dura, lo que es propiamente una dictadura. Una autocracia en línea dura es esa situación donde no hay elecciones, pero tampoco hay derechos y libertades ciudadanas. ¿Qué país vendría a estar ahí? Por ejemplo, en América Latina, obviamente Cuba, ¿no? En otras regiones diríamos Corea del Norte es otro ejemplo, ¿ya? De una dictadura, pues, comunista al estilo antiguo. Pero también hay la autocracia tradicional, la dicta blanda que le llama él, donde no hay elecciones, pero hay una situación parcial de los derechos y las libertades, ¿no? ¿Qué ejemplo diríamos podemos poner allí? Bueno, yo diría el caso de Pinochet en Chile, ¿no? Que gobierna del año 73 al 89. No hubo elecciones, aunque no totalmente, porque, por ejemplo, en el año 80 sí hubo un referéndum sobre la Constitución, pero ciertamente no hubo elecciones presidenciales ni elecciones generales. Pero no es igual la situación de Pinochet a la de Fidel Castro, ¿no? Algunos lo han querido poner como igual, pero hay que reconocer que han habido diferencias, ¿no? Diferencias específicamente sobre una existencia parcial de derechos y de libertades ciudadanas. Avanzando en la categoría política, diríamos, hay una situación de semidemocracia, que lo que llama Peter Smith llama las semidemocracias híbridas, donde hay elecciones, pero se trata de elecciones que no son plenamente competitivas, ¿no? Donde hay algún grado de manipulación, si es que no de fraude, ¿ya?
Y por otro lado, en esa situación hay también un nivel parcial de democracias y de libertades. No hay un nivel pleno, pero hay un nivel parcial. Un ejemplo de esta situación, ¿no? Yo me atrevería a decir, fue el gobierno del presidente Fujimori, ¿no? Con Fujimori hubo, elecciones. En primer lugar, él llega en elecciones totalmente competitivas al gobierno en el año 90. Hay elecciones en el 95 y hay elecciones en el 2000, elecciones generales. Pero sobre todo en el 2000, ¿no? Sabemos, los 3 principales canales de televisión estaban vendidos al gobierno. Entonces, era una situación pues de elecciones manipuladas. Entonces, yo diría que es una semidemocracia híbrida ahí. No es igual, de todas maneras, a una situación como la de Pinochet, donde no hubo ninguna elección presidencial en sus 17 años, ¿no? Y menos es igual a la situación de Fidel Castro, ¿no? Donde no ha habido ni elecciones ni tampoco hay derechos y libertades. Es una situación diferente. Luego hay las democracias iliberales, ¿no? Donde hay elecciones, ¿ya? Hay elecciones, pero la existencia de libertades es muy limitada, ¿ya? ¿Qué países podríamos poner allí? Bueno, me parece que él coloca allí el caso de Venezuela, se podría discutir eso, ¿no? Pero en todo caso él lo coloca allí. Hay que subrayar que Hugo Chávez ha ganado elecciones varias veces en Venezuela, ¿no? Ya sea presidenciales o también de algunos referéndums para temas específicos. Pero evidentemente no es una situación de vigencia de derechos y de libertades la que hay en Venezuela. Y finalmente tenemos el cuadrante más elevado en los 2 ejes, que es el de la democracia liberal, donde se tienen elecciones y también se tiene una situación extensa de derechos y de libertades. La siguiente, por favor. Por todo esto, pues, yo creo que es muy importante entender la democracia. Ese es el título de un manual de Public Choice, ¿no? De Patrick Gunning, se llama así, Understanding Democracy, entender la democracia. ¿Qué cosa es entender la democracia? Gunning dice, es comprender sus aspectos fuertes y sus aspectos débiles en relación al crecimiento y a la libertad. Y la idea de la teoría del public choice es que se puede potenciar los aspectos fuertes de la democracia con un adecuado diseño de las instituciones democráticas. ¿Cuáles son esas instituciones? Las 4 principales serían el derecho de sufragio, ¿no? Cómo se otorga o se reconoce ese derecho, ¿no? Cuán amplio, cuán extenso se lo hace, si se lo hace obligatorio o voluntario. De cada uno de esos temas hay estudios, ¿no? Y de las consecuencias que tiene una y otra cosa. Por otro lado, el tema de la frecuencia de las elecciones, el calendario electoral, también es algo muy importante, ¿no? Si se tienen elecciones simultáneas o se tienen elecciones escalonadas. Dentro de las simultáneas hay las simultáneas perfectas y las simultáneas imperfectas. Entonces hay una serie de hay un abanico de posibilidades para cada uno de estos temas. Luego el tema importantísimo del sistema de representación, cómo es que se eligen a los congresistas, si es que es con el sistema de mayorías o si es con el sistema proporcional. Cada uno de esos temas tiene un gran impacto en el desempeño de la democracia. Y finalmente el sistema de gobierno, si se opta por un sistema presidencial o de separación de poderes o si se opta por un sistema parlamentario, ¿no? Y cómo se vincula con ello el tipo de administración de justicia que se quiere tener, ¿no? Entonces, todos esos aspectos, ¿no? Configuran, ¿no? Las instituciones democráticas fundamentales de un país, ¿ya? Y la promesa de la teoría de la elección pública es darnos pautas para definir esto adecuadamente. La siguiente, por favor. Es evidente que la democracia tiene aspectos que son consistentes con el crecimiento económico, ¿no? Que ayudan a que los países crezcan más. En primerísimo lugar, yo diría, la democracia establece un sistema de rendición de cuentas, lo que en inglés se llama accountability, ¿no?
En la democracia, el gobernante tiene que responder de lo que hace, a diferencia de lo que pasaba en las monarquías absolutas, que no respondían, ¿no? En la democracia, el gobernante tiene que responder. Si es que miente en las elecciones con las que gana el gobierno, en la siguiente elección el pueblo castigará a ese gobernante o a su partido, reduciéndolo al mínimo, ¿no? Ciertamente, en el caso del Perú, ¿no?, en la historia reciente tenemos muchos ejemplos de ello, ¿no? Como algunos gobernantes luego han sido reducidos a su mínima expresión y sus partidos. Por ejemplo, ciertamente, Fujimori, ¿no? Fujimori tuvo 64% de los votos el año 95 y su partido tuvo 52%. En las elecciones del 2000, que a mi juicio fueron manipuladas, pero no llegaron a ser fraudulentas, Fujimori tuvo 45%, ¿no? Pero luego en las del 2001 tuvo apenas 3 congresistas, o sea, fue reducido a su mínima expresión. Caso muy parecido el del presidente Toledo también, que fue reducido a apenas, me parece que 2 congresistas, su bancada, en la elección del 2006. El presidente Alan García también ha sido castigado duramente, la verdad, porque ahora la bancada del APRA es mínima, me parece que son 4 congresistas. Entonces, pues, en el Perú tenemos ejemplos muy claros de cómo el pueblo castiga al candidato, digamos, que miente para llegar al poder, ¿no? Y no lo saca del poder inmediatamente, pero en el mediano plazo hay un castigo. Otro aspecto muy importante de la democracia es que frena la corrupción, ¿no? Porque hay en ella establece un sistema de alternancia en el poder, ¿no? Este es un aspecto que subraya las cartas de Catón, ¿no?, que inspiraron la independencia de los Estados Unidos. En esas cartas se decía que cuando se llega al poder, ¿no?, que se obnubila la persona, se obnubila, ¿no?, y se olvida de sus buenos deseos, sus buenos propósitos que tenía antes de llegar al poder. Y allí se hablaba de la educación política. La educación política, decían esas cartas, es estar preparados para gobernar y ser gobernados, entrar y salir del gobierno en un orden. Entonces, eso también puede brindar una democracia. Y finalmente, bueno, en la democracia hay competencia política. Y todos los que sabemos algo de economía entendemos la enorme importancia de la competencia. Entonces, por todos estos aspectos, la democracia es consistente y contribuye al desempeño económico de una sociedad. Sin embargo, por otro lado, fíjense, tenemos los aspectos débiles de la democracia. El problema de la democracia es su vulnerabilidad a la demagogia. Esta idea ya aparece en Aristóteles, ¿no? Aristóteles, quien tenía una visión bastante crítica de la democracia, aunque no totalmente crítica de la democracia. Pensaba Aristóteles que la democracia podía funcionar en las pequeñas ciudades, pero sí era consciente de esta vulnerabilidad a la demagogia. Por ejemplo, las políticas redistributivas, ¿no? La idea de que el gobierno puede distribuir más adecuadamente los recursos o asignar los recursos productivos escasos y redistribuir la riqueza. El intervencionismo estatal en la economía en general, ¿no?, a través de controles de precios o manipulación de los precios, establecimiento, por ejemplo, de precios mínimos o también de precios máximos, manipulación de la moneda y el crédito, en fin, muchas cosas que se dan también en las democracias. Y finalmente, ya la violación franca de los derechos de propiedad. Lamentablemente, ¿no?, en nuestra historia reciente también tenemos ejemplos de cómo en la democracia se han violado derechos de propiedad de una manera a veces muy abierta, ¿no? Cabe recordar, ¿no?, lo que pasó el año 85 en el Perú, una situación parecida a la del corralito financiero de la Argentina, más reciente, ¿no? Pero el año 85 también el gobierno elegido congeló los certificados de depósito bancarios, ¿no?,
en moneda extranjera y se pudo sacar esos dineros en moneda nacional, pero al tipo de cambio que decía el gobierno, que era bastante menos que lo que era el tipo de cambio real. Entonces ahí se dio una expropiación realmente escandalosa. No expropiación, sino una confiscación. Bueno, la anterior, por favor. Sí, el último punto que quería subrayar es que la democracia puede, ¿no?, disolver cualquier sentido de continuidad en las políticas públicas. Puede ocurrir esto, ¿no? Y esto ocurre sobre todo en las democracias, como vamos a ver más adelante, en las que no hay sistemas de partidos. Es decir, donde entran y salen partidos nuevos, aparecen y desaparecen los partidos, entonces no hay un sentido de continuidad, ¿no? Eso es lo que hace notar Hans Hermann Hoppe. Dice, en la democracia se ataca el sentido de propiedad, ¿no? Y la consecuencia es que no hay una continuidad en las políticas públicas, ¿no? Porque el país no es de nadie. Entonces es una competencia totalmente abierta. Y la competencia, dice Hans Hermann Hoppe, es buena en la producción de bienes, pero no lo es en la producción de males. Entonces, en la democracia, ¿no?, en la democracia lamentablemente se disuelve pues un sentido de continuidad y de responsabilidad. La siguiente, por favor. Tanto es esta situación, ¿no?, que incluso un economista austríaco de nacionalidad, aunque no perteneciente a la Escuela Austríaca de Economía, como Joseph Schumpeter, ¿no?, en un libro clásico del Capitalismo, Socialismo y Democracia, el año 41, llega al extremo de decir que la democracia conduce inevitablemente al socialismo, dice él. No es el primero en decirlo, ¿no? 50 años antes dijo lo mismo Karl Kautsky, ¿no?, el fundador de la socialdemocracia, la Segunda Internacional. Nos dijo, cuando existe sufragio universal, la revolución está en el sufragio. Hay un libro que estudia las ideas de los socialdemócratas que se titula Paper Stones, piedras de papel. Esa era la idea de los socialdemócratas, que las hojas de votación se iban a convertir en piedras de papel que se arrojaban contra el orden económico establecido, es decir, contra los derechos de propiedad. Adam Przeworski es el autor de ese libro que estudia estas ideas y cómo eso ha sido o no ha sido cierto. Pero hay otros economistas, ¿no?, como por ejemplo Arnold Harberger, que han hecho notar que Suiza, una de las democracias más antiguas en el mundo, no es socialista. O sea que no hay una relación inevitable entre una cosa y otra. Yo estoy en la línea más bien de los autores de la teoría de la elección pública como Persson y Tabellini, ¿no? Uno es sueco, el otro es italiano, ¿ya?, que tienen algunos trabajos en los que indican, en resumen, una frase de los abogados, dicen, el diablo está en los detalles. O sea que para que una democracia funcione de una manera más consistente, más propicia para el desarrollo económico, lo que se requiere es afinar bien, diseñar bien las instituciones democráticas, ¿ya?, las que ya hemos hablado, el derecho de sufragio, el sistema de representación, el de gobierno, etcétera. ¿Ya? La siguiente, por favor. Pero sí hay que ser muy conscientes siempre de los potenciales efectos devastadores que puede tener la democracia sobre el proceso económico. Desde mi punto de vista, la combinación ganadora es el diseño adecuado de las instituciones democráticas acompañado de lo que yo llamaría la educación económica. Es decir, comprender cómo funciona el mercado, qué requisitos tiene, ¿no? Por ejemplo, la importancia de una moneda estable, ¿ya?, que no haya emisión de moneda y que no haya manipulación del crédito. Porque muchos autores han hecho notar este tema del ciclo político electoral, ¿no? Por ejemplo, Alberto Alesina, que ha sido jefe del Departamento de Economía de Harvard muchos años. Él habla que inclusive en las democracias más avanzadas ocurre el ciclo político electoral. Pero Alesina
señala como manipulación gubernamental que lleva este ciclo la expansión del gasto público. Y ciertamente eso se puede ver en esas democracias. Pero lo que no hace notar él tanto es lo que hemos venido a ver después de la crisis financiera del año 2008, que es la manipulación del crédito. ¿Ah? Fíjense, la crisis financiera internacional, en contra de lo que se suele afirmar, no ha sido producido tanto por la codicia de los banqueros, ¿no?, y las corporaciones, sino ha sido producido más por la manipulación de la oferta de crédito. ¿Ya? El crédito tiene un precio, que es la tasa de interés. Esa tasa de interés está sujeta indirectamente a las tasas de interés que fija el Banco Central de un determinado país. En el caso de los Estados Unidos, la Reserva Federal. El 2001, la Reserva Federal hundió la tasa de interés y la mantuvo baja hasta el 2004. ¿No? Eso creó la burbuja financiera. Y luego lo que ha agravado mucho la situación ha sido los sucesivos programas de rescate financiero, especialmente el que se dio primero, ya a los 8 días de la quiebra de Lehman Brothers, ¿no?, cuando Bush hijo solicitó y obtuvo el Congreso un rescate financiero por $800 billones. Ahora bien, ¿por qué pasó una cosa y la otra? ¿Por qué se hundió la tasa, ¿no?, de interés, se la mantuvo baja tantos años, y luego por qué se hizo esta cuestión del rescate financiero? Bueno, en ambos casos hubo un tema político, ¿no? El caso del 2001 está vinculado a que revienta otra burbuja financiera más pequeña de las empresas de internet.com, ¿no?, y sobre todo al tema de las Torres Gemelas, ¿no? Eso sacudió a la economía norteamericana, y para que no se quebrara la confianza de esa economía, entonces la Reserva Federal hundió la tasa y la mantuvo baja mucho tiempo. Pero más claramente todavía es la explicación política del paquete de rescate financiero del año 2008. Obviamente eso fue hecho por irresponsabilidad, ¿no?, de la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro, pero también fue hecho porque faltaba un mes para las elecciones generales presidenciales de Estados Unidos del 2008. Entonces, el Partido Republicano, cuyo candidato McCain venía de caída, ¿no?, quiso demostrar que iba a hacer algo respecto a la crisis, ¿no? O sea que, en resumen, se puede decir que en ambos casos estuvo vinculado al tema electoral, al tema de la democracia. Y yo no soy el primero en hacer notar esto. Hay un trabajo excelente del hijo del juez Posner sobre esto, ¿no?, sobre cómo las crisis de gobernabilidad democrática, ¿no?, pueden llevar a estas crisis financieras tan graves. La siguiente, por favor. En realidad, fíjense, insisto, hay que tener educación económica y un adecuado diseño de las instituciones políticas. Y esta precaución se remonta muy atrás, ¿no? Si leemos La Política de Aristóteles, que es de alguna manera el libro fundador de la ciencia política y que intenta hacer una clasificación de los gobiernos, ahí vemos que él hablaba que podían haber gobiernos buenos y malos según el número de participantes que había en ellos, ¿no? En el caso de gobiernos de uno, había el gobierno bueno, la monarquía, y el malo, la tiranía. De pocos, la aristocracia y la oligarquía. Y de muchos, la politeía y la democracia. Esta última distinción ha sido muy debatida y no todos los traductores están de acuerdo en ella. Algunos pasan a la democracia al otro lado y ponen en este lado la demagogia. Pero generalmente se acepta que es la política, lo que Aristóteles llama la política, el gobierno bueno de muchos, y la democracia, el gobierno malo de muchos. Pero en todo caso, ya en Aristóteles aparece esta idea de que la línea divisoria está dada por el respeto a lo que hoy llamaríamos los derechos fundamentales a la vida, a la libertad y a la propiedad. En el mundo moderno, la idea de
de democracia aparece después que la idea del constitucionalismo, ¿no? La idea del constitucionalismo se remonta probablemente a la Carta Magna de 1215, donde el rey Juan Sin Tierra se compromete a respetar los privilegios de la aristocracia, o en todo caso se remonta al Bill of Rights de 1689, 88, de la Revolución Gloriosa de 1689, la firma del Bill of Rights, ¿no? Donde se establece que no hay tributación sin representación, ¿ya? Entonces, es un tema también del siglo XVII, ¿ya? La democracia constitucional surge como alternativa a la democracia absoluta. Es el gran contrapunto que se da en el siglo XVII entre las ideas de John Locke versus Hobbes, que escribe un poco antes, ¿ya? Y para 1800, para el inicio del siglo XIX, como ha hecho recordar Fareed Zakaria, el Reino Unido era considerado pues una sociedad libre, ¿no? A pesar que el sufragio era muy restringido. En los Estados Unidos también hay textos que hablan de la libertad en los Estados Unidos hacia 1824 y el sufragio era también muy restringido. La siguiente, por favor. En los Estados Unidos, fíjense, tenemos el primer país que hace propiamente una constitución propiamente dicha, ¿no? Esa constitución se inspira en el pensamiento de Locke y de Montesquieu, ¿ya? Pero con sus propios aportes, ¿ya? Y quizás el principal aporte de esa constitución, bueno, es implícito, por supuesto, hay muchas ideas ahí de por medio, y es, lo que lleva a ese texto constitucional está explicado en el Federalista. El Federalista es el libro que explica la Constitución de Estados Unidos. Y allí vemos que había una idea de república como una alternativa tanto a la monarquía como a la democracia. La república era entendida como un esquema de representación que iba a combinar aspectos democráticos y aspectos que no eran democráticos, ¿ya? Pero no era de ninguna manera una democracia pura la que iban a establecer en los Estados Unidos. Algunos ejemplos de instituciones americanas no democráticas son los siguientes, fíjense. La más importante de ellas es el carácter vitalicio de los magistrados, ¿no? Y eso tiene consecuencias muy importantes para el derecho en los Estados Unidos, ¿no? Los magistrados son vitalicios, no todos ellos, pero los principales magistrados, ciertamente los miembros de la Corte Suprema. Acá en el Perú, Enrique Chirinos Soto decía que jamás renuncian y rara vez mueren los vocales de la Corte Suprema. Por otro lado, tenemos la elección presidencial a través del colegio electoral, ¿no? No es una elección directa la que hay en Estados Unidos de presidente, sino es una elección que podríamos llamar semidirecta. No es tampoco indirecta como el sistema parlamentario, pero es semidirecta. O sea, hay un filtro que es el colegio electoral. Y eso es así porque el colegio electoral expresa el federalismo. Entonces, en determinado momento se quiere dar la señal que si hay que optar entre un principio y otro, entre el federalismo y la democracia pura, ¿no? Prevalece la idea federal, ¿no? Luego tenemos el Congreso bipartidista, algo sumamente importante también. En los Estados Unidos se tiene un Congreso integrado por dos partidos. Eso no es por ley, pero sí es por ley indirectamente. O sea, eso es inducido por el sistema de representación. No es algo ordenado directamente por una norma jurídica, pero sí es inducido por el sistema de representación que se utiliza, que lleva a la formación de dos grandes partidos. Eso implica, claro está, un pluralismo limitado, ¿no? Algunos economistas, como Harold Dempsey, ¿no? Ellos han hecho notar que si se aplicara el famoso IHH, el índice que mide la concentración de los mercados a la situación de la política en los Estados Unidos, se tendría pues un mercado sumamente concentrado, ¿no? Y poco competitivo. Pero ese es el esquema que funciona en los Estados Unidos, ¿no? Y antes, además de estas instituciones, hay otra muy importante que fue anulada a principios del siglo XX
y es que los senadores no eran elegidos por el pueblo, sino que eran elegidos por las legislaturas de sus estados respectivos y eran concebidos como embajadores. Algunos historiadores consideran que el advenimiento de la democracia de masas y la disolución paulatina, ¿no?, de la libertad económica en Estados Unidos se remonta al establecimiento de la elección popular de los senadores. La siguiente, por favor. Es difícil rastrear, ¿no?, en la historia de las ideas de dónde vienen los malos entendidos con la situación de los Estados Unidos. Me atrevería yo a decir que un autor que está lleno de observaciones muy agudas y muy acertadas, ¿no?, pero que tiene algo de responsabilidad en ello. Me refiero a Alexis de Tocqueville, ¿eh? Porque Tocqueville escribe su libro La democracia en América, ¿no? Pero en ese libro, más que de la democracia, de lo que él habla es de la igualdad, ¿no?, de la igualdad en América. Entonces, al utilizar una cosa como sinónimo de la otra, allí se generan algunos malos entendidos que van a tener consecuencias muy graves, ¿no? Y luego viene ya el presidente Woodrow Wilson, a principios del siglo XX, ¿no?, que profundiza enormemente este error, ¿no?, donde dice que concibe a los Estados Unidos como el campeón de la democracia en el mundo, que tiene una misión moral de que se expanda la democracia en el mundo, para lo cual, entre otras cosas, invade México 17 veces, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas. Donde más se ha sufrido probablemente el malentendido de la condición de los Estados Unidos es en América Latina, ¿no?, por la cercanía y por la cultura también de América Latina y la cercanía a los Estados Unidos. Yo me atrevería a terminar con esto. Fíjense, creo que así como en el siglo XVII, ¿no?, en Europa fue necesario hacer esta distinción entre la monarquía absoluta y la monarquía constitucional, seguramente ahora en América Latina y quizás en otras partes del mundo también sea muy importante dar la batalla por lo que llamaríamos la democracia constitucional, ¿ya? No basta hablar de democracia. La democracia consistente con el crecimiento económico es la democracia constitucional. Y la democracia constitucional, como bien señalaba Alberto en la presentación generosa que hizo, la democracia constitucional es la democracia limitada. Y esos límites tienen que tener dos fuentes, que son los dos grandes aspectos del constitucionalismo, de las constituciones. De un lado, en el aspecto dogmático, hay que establecer unos límites a la democracia, y son los límites que plantea lo que llamaríamos el Estado de Derecho. ¿Qué cosa es el Estado de Derecho? Es la preeminencia de la magistratura, es la situación en la que los magistrados, los jueces y los fiscales son los funcionarios públicos de más gravitación en la vida social. También el Estado de Derecho es la igualdad ante la ley, ciertamente. Todos los gobernantes y los gobernados se someten a la ley. Todos juran por las leyes vigentes, no por las leyes que ya fueron derogadas, ¿no? También el Estado de Derecho es el respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y ahí es importante, por supuesto, una visión sobria de los derechos fundamentales y no una visión así, diríamos, inacabable de estos, ¿no? Y desde el punto de vista de la administración de justicia, el Estado de Derecho es el respeto al debido proceso, que se juzgue a las personas con el procedimiento preestablecido y aplicándose las penas preestablecidas. Pero en el aspecto orgánico, la democracia constitucional tiene el concepto de democracia constitucional tiene otras implicancias. Yo me atrevería a definirla como la alternancia ordenada de partidos en el poder. La democracia constitucional requiere que haya una interacción entre dos partidos. Pueden ser más, ciertamente, pero no puede ser algo indefinido, ¿no? Y además, para terminar, por favor, yo tengo un estudio, ¿no?, de carácter empírico, donde hice un testeo, ¿no?, de inclusión de diferentes variables, ¿no?
sobre la relación entre el bipartidismo o el multipartidismo con la libertad económica. Y lo que yo hallé en mi estudio, ¿no?, es que hay una relación que no es ciertamente muy fuerte, pero hay una relación. Y siempre hay esa relación. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, en el contexto del presidencialismo es más importante el bipartidismo. Un sistema parlamentario tolera mejor una mayor diversidad de partidos, ¿ya? Y ciertamente hay otras variables también que cuentan, variables de tipo social, geográfico, inclusive hay otras variables, pero el número de partidos siempre es relevante, ¿no? Y en países grandes, como el caso del Perú, en su extensión, ¿no?, es más importante todavía, ¿no? Entonces, para el caso del Perú específicamente y para los países grandes de América Latina, más grande todavía la Argentina, ¿no?, o Colombia, o México, para los países latinoamericanos es sumamente importante ese tema del número de partidos, ¿ya? Se tiene que ir hacia un pluralismo limitado, bipartidista idealmente, pero eso no se puede crear desde arriba, sino se debe inducir desde abajo por el sistema electoral. ¿Por qué pasa esto? Porque en una democracia de dos partidos, ¿no?, se combina la competencia con el sentido de continuidad. Entonces, los gobernantes saben que en la siguiente elección pueden ir a la oposición, pero en la subsiguiente pueden volver a gobierno. Entonces, se ajustan su conducta de esa manera. El problema del Perú, ¿no?, está en que los gobernantes saben que en la siguiente elección no van a ir a la oposición, sino a la cárcel, ¿no?, y no saben qué pasará más adelante. Entonces, esa situación de gran incertidumbre, ¿no?, que se vive en el Perú y seguramente en otros países de América Latina, hace que tengamos democracias cortoplacistas, ¿no?, con una visión muy estrecha, ¿no?, y eso afecta todo el proceso de crecimiento. Entonces, eso es las ideas que les quería presentar y con mucho gusto después del café escucharía sus preguntas y sus comentarios. Muchas gracias.